emergencia del Hospital de Clínicas. Estoy ahora con el doctor Juan Carlos Poloniar, que es uno de los grado 3 del servicio de emergencia también. Y tenemos para presentar el caso clínico de un paciente que concurrió a la emergencia de este hospital. Se trata de un hombre de unos 22 años que a las 2 de la mañana sufre una herida de arma de fuego, arribando al hospital a las 3 de la mañana. Fue una herida de arma de fuego tórax abdominal y miembros superiores. Se recibió con una hemodinamia estable en el segundo nivel de atención al cual llegó, y se repuso en esa atención inicial con 1 litro de suero fisiológico, con analgesia, con dilución de morfina, y se trasladó con tabla y collar cervical. El paciente consulta en el Centro de Salud de Jardines del Hipódromo, que es un centro de salud de atención secundaria, que queda a unos 7,8 kilómetros del Hospital de Clínicas, que es el centro terciario. Si bien la distancia es de unos 15 minutos, el paciente consulta en el centro de salud por sus propios medios, el cual no cuenta con ambulancia, sino que hubo que coordinarla, y eso llevó a un tiempo de demora de 1 hora entre que ocurrió el evento hasta que llega a la emergencia con nosotros. Las heridas de arma de fuego que recibió, tenemos en primer lugar una a nivel, marcada esquemáticamente, a nivel infraclavicular izquierdo, con orificio de salida en la región cervical, a nivel posterior, otra con orificio de entrada en hipocondrio izquierdo y salida a nivel tuboescapular izquierdo, y después orificios de entrada y salida a nivel de antebrazo. Acá podemos ver el orificio de entrada infraclavicular izquierdo, y acá a nivel de hipocondrio izquierdo. En la evaluación inicial, cuando llega a la emergencia del hospital, es un paciente que llega con la vía aérea permeable, hablando espontáneamente. En la valoración de la ventilación, hipoventilaba a izquierda, tenía un tórax simétrico, no se palpaba enfisema subcutáneo ni crepitación ósea, y saturaba 95 ventilando al aire. Tenía una PA de 160, recordemos que ya venía pasando 1 litro de suero fisiológico previamente. Una taquicardia de 130 ciclos por minuto, mucosas hipocoloreadas, bien perfundido, un abdomen indoloro y un índice de shock de 1,3. En la parte neurológica tenía un Glasgow de 15, movilizaba espontáneamente los 4 miembros sin alteraciones, y repetimos un poco las heridas. Teníamos un orificio de entrada a nivel infraclavicular izquierdo, con salida en la región cervical para posterior, otro orificio de entrada en hipocondrio izquierdo, con salida a nivel subescapular izquierdo, y después en el antebrazo, en ambos brazos, orificios de entrada y salida. En el momento se le realizó un IFAST, sin clara imagen de derrame pericárdico, sin líquido libre intraabdominal. Vimos algo de líquido a nivel del fondo de saco postdiafragmático izquierdo, y diagnosticamos un hemoneumotórax izquierdo. Y acá ya viene la primera pregunta que nos hicimos. Si realizamos alguna intervención más, una vez que nos llega al shock room, y solicitamos algún estudio imagenológico, o si vamos a bloqueo quirúrgico de inicio. Recordamos que es un paciente de 22 años, en el cual se repuso ya con 1 litro de suero fisiológico, y a nosotros llega con una PA de 160, una taquicardia de 130, hipocoloreado, y con un hemoneumotórax diagnóstico clínico. Bárbaro, Madelón, muy interesante el caso. Antes de dar la palabra a la sala, a la gente de la sala, que seguramente van a participar, y mucho más que yo que conozco el caso, yo quiero hacer una puntualización, que es una cosa que puede ser menor, pero a veces no lo es tanto. Si bien del punto de vista médico-legal, los médicos legistas a nosotros nos han enseñado las características del orificio de entrada, del orificio de salida de un proyectil de arma de fuego, que difieren por esto, todo lo que aprendimos en medicina legal, en trauma no hacemos esa distinción, porque eso lleva reiteradamente errores, y en realidad tú crees que a veces te puede pasar que es un orificio de entrada y no de salida, y son 2 orificios de bala, y tiene 2 proyectiles, entonces no es una herida transficiante, sino que le dieron 2 balazos. ¿Ah? Yo creo que en trauma es conveniente hablar de orificio de bala. No sabemos no prejuzgamos si es entrada y salida. A veces parece muy claro y a veces nos queda bastante claro, pero cuidado, porque eso puede inducir error. No sé si Sí, el resto en de la este sala, caso, la gente...
si en el resto de la sala decía si la gente que tiene mucha experiencia también en trauma opina lo mismo o estoy delirando, pero a mí me parece que eso en cierta forma como que habría que erradicarlo. Me parece que no teníamos que insistir en eso. Fernando, en este caso el paciente llegó lúcido hablando y él no fue el que nos comentó que le apoyaron el arma. Nos dijo él el número de balazos que recibió y que se había apoyado el arma a nivel del Bien, tórax. Perdón. bien, bien. Bueno, Madelón nos tira unas preguntas bien interesantes. ¿Puedo Sí, hacer una adelante, adelante. pregunta antes? Sí. ¿Por qué el paciente vino en tabla? No estaba intubado, ¿no? No, no estaba intubado. ¿Por qué estaba en tabla y con collar? Lo trajeron así. Muy buena pregunta. Capciosa, pero muy buena pregunta. Porque antes de esto, o sea, Sí. no sé, me llama la atención, o sea, no le llamó la atención. O sea, herida, y si tiene una herida en cuello, penetrante en cuello, es necesario el collar, no es necesario el collar, si no tiene elementos neurológicos. O sea, la tiro para después si querés, pero me llama la atención que el paciente de bala llegue en tabla con collar. Acá ya te lo contesta Carlos Pilasi, te dice en el chat. Lo que todos manejamos, y creo que como hay residentes en la sala, esto tiene que quedar bien claro. No tiene indicación de inmovilización. No, yo lo tengo claro, lo tiré para. Ya sé que lo tenés claro, ya sé que lo tenés claro. El punto es ese, hay que tenerlo claro el concepto, ¿verdad? Que en trauma penetrante no tiene indicación, salvo una lesión evidente que pase un trayecto evidente por columna. Bueno, muy bien. Y ahora Madelón nos hace estas preguntas, ¿no? Guillermo. No, bueno, gracias por compartir el caso, muy, muy interesante, y siempre el desafío, ¿no? Cuando son heridas múltiples de bala, que puede haber lesiones múltiples, creo que en este caso una conducta inicial en base a la clínica del paciente y en base al IFAS sería colocar un drenaje pleural izquierdo, porque eso a veces puede dar no solamente el tratamiento de la hemoneumotora, sino que dar información de pronto de que se está produciendo una hemorragia importante y desviar al paciente directamente al quirófano. Uno siempre cuando hay heridas múltiples de bala trata, en la medida de que el paciente acompañe con la hemodinamia, de hacer una tomografía de cuerpo entero con contraste endovenoso, porque eso después, por supuesto, ayuda mucho con los abordajes, y más cuando está involucrado el tórax, ¿no? En el abdomen uno tiene la incisión universal, que es la mediana, o la cifopubiana, pero en el tórax el abordaje es más complejo, hay varios abordajes posibles. Creo que uno haría en este caso el esfuerzo para colocar el drenaje pleural del lado izquierdo, en base a la información que tenemos hasta ese momento, y luego tratar de hacer, si la acompaña al paciente, una tomografía con contraste endovenoso. Una cuestión importante a descartar en estos casos es que si bien ahí el IFAS dice que aparentemente no había derrame pericárdico, cuidado porque puede haber una herida cardíaca que esté volcando sangre directamente al hemotórax. Es una cuestión que uno siempre a veces ahí la tiene presente, y por ahí va pensando si el paciente no requerirá una ventana pericárdica. Pensando un poco de antemano, ¿no? Gracias. Gracias, Guillermo. Excelente aporte. ¿Alguien más quiere aportar alguna cosa? Bueno, Madelón, seguimos adelante. Seguimos bien. Bueno, en este caso lo que hicimos fue activar el protocolo de transfusión masiva, se llamó hemoterapia, se derivó al paciente a bloc, y en bloc fue que se colocó un drenaje pleural izquierdo, el quinto espacio intercostal, en línea axilar anterior, grueso de 28 French, obteniendo 900 mililitros de un gasto hemático. En ese momento le preguntamos al equipo de anestesia cómo estaba el paciente, y nos dijeron que estaba hemodinámicamente estable. Con este dato que nos brinda anestesia, lo que hicimos fue, como bien nos comentó Guillermo, fue hacer un abordaje subsifoideo por una mediana subsifoidea y hacer una ventana pericárdica sin evidencia de hemopericardio. Este es un videito de la ventana que hicimos. Una ventana claramente negativa. Bárbaro. Sí. Hasta ahora habíamos puesto el drenaje y conseguido 900 mililitros de gasto hemático, logrando una hemodinamia estable del paciente. Madelón, Sí. Carlos Pilasi te está preguntando si esto fue bajo anestesia general o fue con local. Esto fue con anestesia general.
O sea, el paciente está dormido. Lo durmieron totalmente. O sea, ustedes lo llevaron a block directamente. Sí, Llevamos a directamente. Sí, porque ya pensamos en la idea de que existía la posibilidad de hacerle una ventana pericárdica para salir de la UDU, como comentaba Guillermo. Mira, acá el doctor Sebastián Vélez de Córdoba te dice, me hubiera gustado una tomografía previa. Y a mí me gustaría abrir esto como debate, como opiniones, ¿qué opinan los demás? Carlos Pilasi, ¿querés ampliar? Acá estás. Yo tengo la misma duda que Sebastián. O sea, un paciente que entiendo, sí, estaba en shock, ¿cierto? Un índice de shock que estaba alto, pero había respondido a 1 litro de cristaloide, estaba en Glasgow 15, un paciente que se podría haber llevado algún tiempo. ¿Por qué motivo no se hizo el TAC, teniendo un ECOFAST que solamente nos mostraba un poco de líquido en el hipocondrio izquierdo? O sea, no, está bien, probablemente este paciente va a necesitar cirugía, pero ¿por qué no hacer este paso antes, que a lo mejor podría orientar un poco en relación a dónde estaban los orificios de las balas o qué órganos estaban lesionados? En principio, yo tomé la decisión de no llevarlo al tomógrafo por el índice de shock. Y en ese momento terminamos de pasarle el litro arriba, en sala de operaciones. O sea, nuestro tomógrafo está, lo que conocen en el hospital, en un primer piso, y nuestra sala de operaciones de urgencia está en un piso 17. O sea, que podemos haber demorado entre 15 y 20 minutos subirlo nada más desde el tomógrafo a la sala de operaciones. O sea que estaba muy borderline con ese índice de shock. Realmente no tomé el riesgo de hacerle la tomografía, que puede conllevar 20 minutos más en el tomógrafo entre sacarlo, hacer el estudio y subirlo nuevamente. O sea, total 20 minutos, media hora, entre una cosa y otra. Y aclaro que el primer litro de suero lo recibe en el centro de salud de Jardines. A nosotros nos llega ya habiendo pasado 1 litro de suero con una PA de 160 y con 130 de taquicardia. Previo a que nosotros le colocáramos alguna fluida. Y acá en el chat hay una pregunta que te hace la doctora Cintia González. ¿Por qué el drenaje pleural se coloca en bloque quirúrgico y no en el área de reanimación? Decidimos hacer todo en el bloque quirúrgico. En ese momento, a las 2:00 de la mañana, era más fácil subirlo y hacer todo arriba, ponernos, hacerlo abajo y después subirlo. O sea, no queríamos perder más tiempo. Bien. Sebastián. Sí, rápidamente nomás. Entendí que este paciente tenía más o menos 1 hora desde el inicio del incidente y solamente recibió solución fisiológica 1000. Entonces, después de 1 hora, como dijo Carlos, me parece que por ahí, si se hubiera comenzado un poquito la reanimación, algún tipo de respuesta quizá pudiéramos haber tenido. De todas maneras, a ver, obviamente la realidad de cada uno es diferente. En mi caso, nosotros lo hubiéramos llevado primero. Bárbaro, gracias, Eva. Mario. Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Mario? No, realmente digo, si bien cabía la duda en un paciente joven con por lo menos dos heridas de arma de fuego a nivel del tórax, entre tórax y otro en la región tóraco-abdominal, cabía la duda de si colocar un drenaje o no en la reanimación, pero me parece, no sé, me pareció bastante atinada la decisión del equipo en ese momento, en el sentido de que había algunas razones que podían justificar ir a block directamente, no solo por la inestabilidad, sino que, como comentaba previamente otra de los panelistas, digamos, de que tenía un FAS que impresionaba negativo, pero con una sensibilidad que no es buena cuando hay un derrame pleural a la izquierda, y una herida sobre todo a nivel tóraco-abdominal, que hasta demostración de lo contrario iba a ser quirúrgico, incluso más allá de la ventana pericárdica que uno le podría hacer en block, también seguramente iba a ser quirúrgico para descartar una lesión diafragmática, por más de que no tuviera líquido en el FAST. O sea que por todas estas consideraciones, incluso también por otro tema de que si uno hace una
un drenaje pleural y basarse solamente en el gasto para tomar la decisión de una toracotomía de urgencia, no es lo mismo trasladar al paciente con un tubo pinzado que estar en bloque quirúrgico y rápidamente, de acuerdo al gasto, eventualmente decidir por una toracotomía de urgencia en las mejores condiciones en bloque quirúrgico. O sea que me pareció bastante atinado por todas esas razones que acabo de comentar. Bueno, ya sé lo que te va a decir Carlos Pilasi de tubo pinzado. Dale, Carlos. Nunca jamás en la vida se pinza un tubo de tórax. O sea, eso no pasa, eso no sirve para... Hay gente que dice que hay que pinzarlo cuando está sangrando mucho, lo pinzan como para tener un efecto de taponamiento. Eso en el tórax no funciona. Puedes tener el tubo pinzado y tener la volemia completa en el tórax del lado que estés, o por lo tanto eso no se usa. Y sobre todo en trauma, cuando el hemotórax aislado es muy raro, siempre hay un componente de neumotórax, perdón, y un paciente que tiene un tubo cerrado es como que le hubiera sacado el tubo. Y por lo tanto ese neumotórax ahora tiene la posibilidad de hacerse atención. Por lo tanto, en trauma, nunca, una vez que se pone el tubo, nunca se clampea, a menos que se haga en una cosa transitoria para pasar el tubo de un lado a otro, el drenaje, qué sé yo, un par de segundos, y ya está. Pero yo estoy en desacuerdo con la intervención anterior en relación que yo creo que este paciente sí se le podría haber puesto el tubo. El tubo tenemos un hemo-neumotórax traumático, el paciente lo había tolerado bien hasta ahora, pero puede descompensarse, puede ayudar a bajar esa taquicardia. No sabemos cuánto eso era de la disnea del paciente, si es que no era por sangrado además, puede ayudar en eso, nos va a dar una información en relación al débito, y vamos a tener un paciente que además igual, si el paciente va a ir a anestesia general, entre ponerlo a las carreras, si el paciente se descompensa, que hay que ponerlo igual para ventilarlo con ventilación positiva, creo que uno gana tiempo haciéndolo. El paciente igual va a necesitar un tubo pleural y este es un buen momento para ponerlo. Gracias, Carlos. Diego Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buen caso, muy interesante. Yo quería hacer un comentario. La duda por la que lleva el paciente con urgencia a quirófano es de una lesión cardíaca. No piensan en lesión de grandes vasos, por eso la conducta que toman, interpreto yo, llevan a este paciente por la duda del ECOFAST. Sabemos que el ECOFAST disminuye a un 60% la sensibilidad cuando hay un hemoneumotórax, pero bueno, la duda por el cual manejan a este paciente de esta forma, digamos, llevándolo directamente a quirófano, es por una lesión cardíaca. Por eso, atinadamente, hacen una ventana subsifoidea con la idea de continuar con una estenotomía, interpreto, si es que era positiva. Pero no tenemos en cuenta las otras lesiones, y más allá del índice de shock, el paciente, un paciente joven, que ya tenía una hora de demora, estaba bien tolerado. Yo creo que hubiese preferido la tomografía. En cuanto al tubo de tórax en el shock o en quirófano, la verdad que me es indiferente, porque justamente no está descompensado y satura 95, si es que no entendí mal. No veo la urgencia de poner el tubo de tórax al paciente en el shock, se lo puede hacer en quirófano. Pero sí me hubiese gustado una tomografía antes. Creo que me da más información y de hecho esta pregunta que se está haciendo ahora, si la parotomía o no, ya la tendríamos casi resuelta con la tomografía. Gracias, doctor. Iván. Hola. A mí hay varias cosas que se han dicho, pero creo que el punto de discusión acá era si llevarlo a block directo o colocar tubo de tórax y eventualmente pasar a tomografía. Poco refiriendo a lo que Mario refería, la pregunta es, si nosotros le colocamos el tubo de tórax y el paciente se estabiliza, ¿qué nos aporta la tomografía, sí o no? Y más allá de lo que nos puede aportar a nivel del tórax, la pregunta, porque como Mario decía, bueno, pero eventualmente este paciente iba a requerir una laparotomía, a pesar de que tenía un FAS negativo. Bueno, y ahí está la discusión. ¿Dónde exactamente es la herida tóraco-abdominal? No, hay que ver que los pacientes, cuando uno inspira, los pulmones se llenan de aire, el diafragma baja bastante. Entonces puede ser que el paciente tenga una herida de bala que no ha entrado en la cavidad abdominal. Entonces el paciente se estabiliza con la colocación de tubo de tórax
y lo llevamos al tomógrafo, podemos llevarnos la sorpresa que en verdad la herida nunca entró en la cavidad abdominal, y lo único que generó fue una lesión de la cavidad torácica. Y en el caso de que nos quede la duda, si tenemos esa duda y el paciente está estable y todo eso, incluso se puede llevar, si ya está estabilizado, para no evitarle una laparotomía, está la discusión de, bueno, ¿podemos hacer una laparoscopía? Estamos hablando todo en eventualidades, pero yo creo que la discusión es, ¿existe la lesión abdominal o no existe la lesión abdominal? Y ahí creo que la tomografía podría llevarnos a esa duda. Después también está, la tomografía no es una buena técnica para ver si hay una lesión diafragmática. Esa es otra complicación que puede tener este paciente, porque es a izquierda, no es a derecha. Entonces, las lesiones diafragmáticas a izquierda sí después eventualmente se van a volver clínicamente manifiestas, porque a diferencia de la derecha que está el hígado, a la izquierda no tenemos nada. Entonces yo creo que colocar, si los tiempos no apremian y se coloca el tubo, el paciente se estabiliza, más teniendo en cuenta que viene una hora de traslado, la tomografía podría ser una buena opción para ver exactamente a quién nos estamos refiriendo con el manejo del paciente. Gracias, Iván. Camilo. Buenas tardes para todos, un gusto, como siempre, estar acá. No, yo quería preguntarle a Madelón si tenía pulso en el miembro izquierdo, ¿tá? Y cómo era el gasto, porque no solo la cantidad del gasto es importante, sino la calidad. Si viene sangre roja rutilante, empaña el tubo, eso es una cosa, y si viene sangre negra lacada, es otra, muy diferente. Otra cosa, creo que la tomografía es importante, sobre todo porque hay sangrados en el tórax, en el sector posterior, que el abordaje a veces es un poco diferente, ¿no? Es distinto, ¿tá? En cuanto al concepto de tóraco abdominal, yo me quedé con la idea de que toda lesión por debajo de la mamila es una lesión tóraco abdominal, ¿no? Y bueno, esas son las preguntas que tenía para Madelón. Tenía sí pulsos radiales presentes, y el gasto, ahora estoy confirmando con Pronier, no Sí. era... No era sangre roja rutilante. Perfecto. Había un sangrado, pero no era una cosa, tocaras el tubo y estaba caliente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy lindo. Gracias a todos por toda esta discusión y estos aportes, así que seguimos adelante, Madelón. Contanos Sí, qué en realidad resolvieron ustedes. eran nuevas preguntas para hacerles. Nosotros una vez que hicimos la ventana pericárdica, que fue negativa, nos planteamos cómo seguir, si hacer una laparotomía exploradora, Bien. si hacer una endoscopía exploradora o trasladar al paciente al tomógrafo para valorar la presencia de lesiones. A esa altura, en el intraoperatorio, ya teníamos hemoterapia en sala de operaciones, y ya le estaban pasando 2 volúmenes de glóbulos rojos y 2 volúmenes de plaquetas. O sea que en ese momento ya se había disparado el protocolo de transfusión masiva, ya le habían hecho el ácido tranexánico, y ya a esta altura el enfermo, casi 45 minutos después, ya tenía los volúmenes colgados. Y lo que queremos decir es que ya el paciente era otro, estaba hemodinámicamente estaba estable. Ya nosotros, una vez que habíamos drenado el tórax y mientras se estaba haciendo la reposición, el paciente había cambiado totalmente, o sea, había mejorado prácticamente todos sus parámetros. Lo que queríamos dejar en claro es que una vez que hicimos la ventana pericárdica, eso nos dejó muy tranquilos, pero habíamos cometido un error. En la disección para ingresar al sector subsifoideo, se nos abrió el peritoneo. Y entonces ahí se nos abre otra situación. Dijimos, ¿por qué no? Si este paciente está estable, tenemos la sala, y hicimos, bueno, seguimos. Para que, a ver qué conducta hubieran tomado primero, y después les contamos qué hicimos nosotros, que fue lo ya les puedo adelantar. Bien. Nicolás. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Nicolás? Tuve un poco de problemas para conectarme y me perdí un poco el inicio, por eso no iba a intervenir, pero ya no puedo más.
una de las balas pasó tórax abdominal izquierdo, de lado a lado, ¿verdad? Todo el lado izquierdo. Y la otra entra en el subclavicular izquierda y tiene salida del lado izquierdo posterior del cuello. Sí, ¿Así es? la posterior, sí. Claro, esa es la que me preocupa más, porque la tórax abdominal, ahora estando ahí en el quirófano, yo creo que le abordaría el abdomen y vería a ver si tiene alguna lesión abdominal. Pero la de cuello, para ver si tiene una lesión de vasos, no creo que el esófago, porque es todo muy lateral el orificio. Me complica, me gustaría más para tomógrafo la herida de cuello que la de abdomen en este momento. Yo creo que le abordaría el abdomen, le haría una mediana nomás, no se me ocurre hacer una laparoscopía. Ahora, con lo que dijo el Folo, me imagino que le metieron el laparoscopio por el agujerito que se le abrió del peritoneo, pero bueno, eso, está buenísimo el caso, gracias. Acá te preguntan si en este momento tenés una gasometría, el doctor Martín Ábalos, gases arteriales, ácido láctico, ¿tenés algún dato de la situación del enfermo actual? Lo único que nos dijeron los anestesistas es que el enfermo había cambiado y era otro. O sea, estaba en situación de se cambió el nombre, era otro, se cambió el nombre. Por eso está estable hemodinámicamente, claro. Bien. Bueno, Carlos, Pilasi. Sí, eso quería saber yo, porque le están pasando sangre como protocolo de transfusión masiva para un paciente que estaba, cierto, que tenía un índice de shock que estaba alto, que pensamos que estaba sangrando, que pensamos que el tórax por un lado, pero a lo mejor no tan activo y a lo mejor seguía en el abdomen, pero ¿qué tipo de reanimación estamos haciendo? ¿Reanimación de control de daños o estamos haciendo reanimación full? ¿Y en qué cambió? Porque me dicen, sí, el paciente es otro, pero ¿qué cambió para decidir sacarlo? Porque ya estamos en el quirófano. Entonces ahora me están diciendo a lo mejor sacarlo del quirófano. Entonces, para entender bien cuál es cómo es la secuencia de las cosas. ¿Cómo seguía la presión, pulso? ¿Le estaban pasando a lo mejor drogas? Si tenemos algún gas. ¿Qué fue lo que cambió? No, lo único que obtuvimos nosotros, el error puede ser nuestro, no haber transcripto la ficha anestesiológica en este momento, en este paso. Lo que sí tenemos es que el enfermo mejoró toda la parte del lactato, los gases en sangre, y por lo tanto nos habilitaban a que el enfermo estaba en condiciones de proseguir si teníamos que hacer otro tipo de cirugía. O hacer una laparotomía o eventualmente hacer una laparoscopía, y si queríamos bajarlo también, pero bueno, nosotros no nos decidimos a bajarlo. Por supuesto que nuestro lugar de comodidad es el bloque quirúrgico, y en la situación en la cual estaba, tal vez que sea un problema en lo personal. Yo bajar un enfermo sin terminar de explorarlo me cuesta mucho. O sea, bajarlo al tomógrafo directamente, ¿no? Y en esta situación, seguí, Madelón. Para. Sebastián Vélez. O sea, es que justo ahí Néstor también puso, ¿no? ¿Quién lo bajaría? Lo que el Polo comentó recién, ¿no? Por más que vos tengas el tomógrafo al lado, yo no sé si de alguna manera lo sacaría del quirófano, no proseguiría. Yo quizá no lo haría, ¿no? ¿Cómo explicás que no le hiciste una tomografía o que el paciente está bien ahora y lo lleva de nuevo para después probablemente meterlo de nuevo? Así que yo tampoco, una vez en quirófano, no lo sacaría. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Porque viste que el Ateneo ellos lo titularon Perdidos en la Noche, pero no están tan perdidos. No van a sacar la enferma a mitad de la cirugía para llevarse al tomógrafo. Adelante, Madelón. Bueno, entonces sí, lo que tuvimos fue una apertura peritoneal a través de la mediana subsifoidea, colocamos un trocar de 10 milímetros y la cámara. ¡Esa Folo! No vimos hemoperitoneo libre, no vimos bilis ni contenido intestinal, vimos hígado sin lesiones, el vaso y el estómago sin lesiones, y una lesión al nivel del diafragma izquierdo de 2 centímetros de diámetro con un sangrado detenido, que es la que se muestra en las fotos. Lo que hicimos después fue colocar otros 2 trócares
y realizamos la rafia de la lesión con punto en X de PDS. Ahí se muestra el defecto cerrado. Como otra maniobra diagnóstica, lo que hicimos fue colocarle la sonda nasogástrica, instilarle azul de metileno, para ver si existe algo de extravasación a la cavidad peritoneal, sin evidencia del azul de metileno en cavidad. Acá te preguntan, ¿por qué PDS? Porque creo que es lo que había en ese momento y lo que obtuvimos más rápido, porque había que caminar, no sé, el personal va y viene 70 metros a ir a buscar el material al almacén para traerlo. O sea, dame lo que hay. Entonces, lamentablemente, bueno, das PDS, pero nada, podríamos haberlo hecho con Prolene igual. Sí, mi pregunta era por eso, porque en general preferimos reparar el diafragma con sutura no absorbible, lo que sea, pero no absorbible, y el PDS es absorbible. Entonces existe el riesgo, a lo mejor potencial, de que en un futuro, a plazo mediano o largo, el paciente desarrolle obviamente una hernia diafragmática. Y acá Nicolás te aporta que por láparo es mejor la seda. Sebastián. Sí, porque me parece que es más dócil, que tiene menos memoria y aparte es irreabsorbible. Claro. Yo creo que primero vi un solo orificio, no alcancé a ver el otro, no sé si está por ahí, si lo pueden mostrar. Ese es el único orificio de salida. Ese es el único orificio. Lo que sea. ¿Y el otro? O sea, ¿dónde entra cavidad o sale? ¿O es tangencial del diafragma? Es tangencial. Ah, es tangencial, ok. No, esta conversación creo que ya la tuvimos, nos Ateneo el año pasado con Vicril o PDS o absorbible o no absorbible. Nosotros no hemos tenido inconveniente y en lesiones chicas yo uso particularmente Vicril porque me resulta más fácil la aguja y el tamaño y la memoria del hilo me resulta más fácil para hacer la sutura nada más. Más que el Prolene, que es más difícil de trabajar con la paroscopía. La seda también puede ser, no lo he usado nunca, pero tiene la misma memoria que el Vicril. Bien. ¿Y ustedes se quedaron tranquilos en la exploración laparoscópica de que esta lesión diafragmática no asociaba lesiones del fundus gástrico o de ninguna otra víscera supradiafragmática del ángulo izquierdo del colon, no sé? ¿Pudieron explorar bien? Utilizamos la mesa de operaciones, fuimos cambiando el paciente un poco de sitio y más o menos hicimos una exploración con las dos manos, porque colocamos 2 trócares más y comenzamos a maniobrar el colon izquierdo, el delgado, y vimos que no había, hasta convencernos de que no tenía otra lesión intraabdominal. O sea, era esto, y bueno, después, claro, con el diario del lunes uno empieza a buscar qué hubiera pasado si hubiéramos hecho la tomografía previamente, y esa es una discusión que seguramente venga a posteriori. Pero nos fuimos convencidos que era esto lo que tenía, y que en principio a nivel abdominal no tenía más nada. Bien, bien. ¿Carlos? Sí, no, mi pregunta era, está bien, o sea, lo que estamos entendiendo ahora que era una lesión en el domo del diafragma y que como que la entrada y la salida como que se juntaron y parece como medio tangencial, y entonces no entró o básicamente no lesionó algo, pero lo sabemos una vez que entramos. Mi pregunta es, ¿por qué arriesgarse con una laparoscopía en un paciente que llegó en shock, que estábamos usando el protocolo de transfusión masiva? ¿Por qué reducir? O sea, ahora sabemos un poco qué es lo que pasó, pero cuando decidimos esto no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Entonces a mí me parece un riesgo hacer una laparoscopía en un paciente que estuvo inestable, con una herida por arma de fuego tóraco-abdominal, donde ahorrarle una incisión o una adherencia, me parece que en este caso, versus el riesgo, yo habría ido a una laparotomía sin duda. Entonces me gustaría, si pueden elaborar un poco más esta decisión. Bueno, te diré que no hay mucha elaboración. Yo pensaba hacer la laparotomía, a la vieja usanza y a la actualidad, y
tanto Madelón como Carolina, que estábamos allí, me dice, pero vamos a intentar hacer una laparoscopía, si está bien, vamos a inflarlo y vemos. Y teníamos la mesa al lado, está puesta como para una laparotomía eventualmente. Y esto fue lo que hallamos. Entonces, digo, cuando hicimos una exploración y pudimos utilizar los movimientos de la mesa y colocamos 2 manos, capaz que es una cuestión generacional. Yo me tuve que adaptar un poco a lo que muchos cirujanos jóvenes hacen, y capaz que lo hacen mejor que yo, y sin lugar a dudas, yo me fui convencido que tenía esto y no tenía más nada. Si no, lo hubiera partido al medio, como decimos acá, a veces like a chicken, al medio, y se acabó, y vamos, no. Pero bueno, está esas circunstancias de trabajar también en equipo y a veces flexibilizarse un poco. Capaz que estuve mal en no decir, bueno, acá se hace esto y se acabó, y lo digo y se acabó y está, es así. Pero bueno, esa misma pregunta que tú te haces, Carlos, yo me la hice. Bien. Guillermo. Bueno, muy interesante el caso. Sí, yo coincido con lo que mencionaba Carlos, con respecto a que era un paciente que ya estaba recibiendo hemoderivados, que si bien se había compensado, bueno, tenía ese antecedente y que podía estar al límite, como muchas veces pasa con estos pacientes jóvenes que vienen con bastante reserva hasta que en determinado momento, bueno, pueden colapsar. Y después el mecanismo. Siempre uno tiene más liberalidad para hacer la videolaparoscopía en heridas cortopunzantes, donde uno sabe que el traumatismo es más localizado, que en el caso de las heridas de arma de fuego, donde puede haber una lesión retroperitoneal o puede haber un trayecto posterior, por ejemplo, como bien mencionaba recién ahí, a nivel del ángulo esplénico, la cara posterior del estómago, que bueno, puede ser más difícil de advertir por videolaparoscopía. Yo hubiese procedido a la laparotomía exploradora. Gracias, Guillermo. Sebastián. Yo les cambio el escenario un poquito a ver qué opina Carlos, Guille o el resto. Si le hubiéramos hecho la tomografía antes, si hubiera un abdomen limpio, pero con una sospecha porque la tomografía no tiene altísima sensibilidad para lesiones diafragmáticas y menos de este tamaño, pero una sospecha de esa lesión. ¿Le hubiera hecho la laparoscopía o no le hubiera hecho? Carlos, no sé, ¿qué opinas? Perdona, la pregunta es si hubiera tenido un PAC que no me dice Si que solo una una lesión diafragmática. Que sospechás una lesión diafragmática. Sospechas, o sea, no que es muy evidente, viste que la tomografía no te... A veces con ese tipo de lesiones muy pequeñas no son tan evidentes, pero una sospecha por el trayecto quizá. Sí, la verdad que lo que nosotros hacemos siempre en las lesiones de diafragma o la sospecha de diafragma, porque como dice, efectivamente no es, el TAC no es tan bueno para verla, y a veces porque parece que hay un poco de grasa que pasa de abajo para arriba, es como signos medio indirectos. Sí lo hacemos en forma diferida, lo hacemos a las 48 horas, no es una emergencia. Pero eso para mí es algo secundario. No, el paciente lo tenemos en quirófano no para ir a arreglarle el diafragma, sino que para ver por qué está hemodinámicamente mal. Entonces, para mí, la razón de la operación es ir a buscar eso y resolver el tema. Y me parece que en un paciente inestable yo me habría ido más por la laparotomía. Si el paciente hubiera estado estable desde el inicio, solamente la lesión me dice la sospecha del diafragma, lo opero al día siguiente o a los 2 días en forma electiva. Y obviamente que sí le pongo un tubo pleural. Coincido con vos en eso, pero tengamos en cuenta que, por lo que nos explican, el paciente estaba estabilizado de alguna manera, ¿no? Sí, es que no ahí era es donde tenemos el peligro que estaba antes. Sí, ahí es donde sin está duda, la Carlos, perdón. Sin duda si hubiéramos tenido un shock persistente, no estamos hablando de esto, de la laparoscopía o no. Pero es como para ver la situación. Sí, es que para mí un poco ahí está más la decisión de este paciente alguna vez estuvo realmente estable, porque por eso para mí era importante esto de que cambió el paciente, porque en general lo que siempre decimos es como, y creo que es la forma más segura de hacerlo, cuando uno se embarca en una decisión de control de daño, de reanimación de control de daño y de cirugía de control de daño, se queda con esa decisión, aunque el paciente mejore un poquito, porque eso a veces puede ser riesgoso. Al revés, si el paciente, la diferencia, el paciente está estable y decidimos ir a una cirugía definitiva y el paciente se inestabiliza, ahí cambiamos
rápidamente a la cirugía de control de daño. Ese paso sí, pero al revés, a mí me parece riesgoso y en general creo que es mejor, si uno decide ir en control de daño o que tenemos un problema no resuelto, no cambiar de plan en el camino. Gracias, Carlos. Les pido disculpas porque me perdí en el orden de la levantada de manos. Creo que seguía Iván. Sí, sigo yo, pero un poquito era justo lo que dijo Sebastián, que fue lo que planteé yo inicialmente, que era qué pasaba si el paciente iba al tomógrafo, se estabilizaba y la tomografía no mostraba elementos abdominales. Un poco venía por ese lado. O sea, creo que lo que muestra el caso es que la importancia a veces de tomar decisiones según las realidades y bueno, si el paciente le poníamos el tubo primero, se estabilizaba y tenemos el tomógrafo cerca y bueno, creo que las decisiones en trauma son todas dinámicas. Bueno, tomaron la decisión, lo resolvieron bien. Yo hubiera optado por tubo y tomografía y según si se estabilizaba y tomografía y según los hallazgos, decisión de sí o no laparoscopía o laparotomía. Pero bueno, creo que es como siempre, ¿dónde estás? Yo en las piedras lo parto, tubo y lo parto al medio porque no tengo forma de saber si no tengo tomógrafo adentro, o sea que ahí no hubiera cambiado el paciente, por ejemplo. Entonces, ya está, tubo y para adentro porque no sé si le lesionó el abdomen o no. Pero bueno, o sea que está. Y los dejo que voy a llegar a mi hijo al baby fútbol. O sea que terminen Gracias, bien. Iván. Dale, Chao, gracias, chao. Iván. ¿Camilo? Sí, yo creo que la laparoscopía sigue teniendo ciertas limitaciones para la exploración completa de la cavidad abdominal, ¿no? Lleva su tiempo, asa por asa, lleva su tiempo explorar la cara posterior del colon. Está bien para el paciente estable, pero que está firme, estable. Este paciente que está borderline, no le hubiera hecho una laparoscopía. A veces vale más 3 centímetros más de incisión que 3 metros bajo tierra. Entonces, yo a este paciente le hubiera hecho una laparotomía, le hubiera explorado todo el delgado asa por asa, como siempre, el ángulo izquierdo del colon, el vaso, el estómago, porque las balas tienen trayectos imprevisibles, ¿no? Son imprevisibles. Pero bien, bien resuelto el enfermo. Gracias, Camilo. Diego Rodríguez, doctor. Bueno, no, yo quería comentar, veo que me da la impresión de que se toma la ventana como un método, la ventana pericárdica me refiero, como un método terapéutico, y no es así. Justamente me parece que ese es el error, o podría ser el error. Es dentro de lo que es heridas cardíacas, la ventana pericárdica es un método de diagnóstico. Y ahí me parece que está quizás el kick de la cuestión de este paciente. ¿Qué hacemos? Ventana con sus ventajas y desventajas, como el traslado al quirófano y el tiempo que nos lleva, anestesia general o el traslado a tomografía. Por eso decía al inicio que me parece que se enfocaron, no como un error, sino como una duda, en descartar lesión cardíaca y directamente fueron con esa idea quirófano. Una vez en quirófano, sí, el paciente no me parece pertinente sacarlo para hacer una tomografía. Creo que con el paciente quirófano hubiese hecho la laparotomía, ¿no? La laparoscopía. Y respondiéndole a Sebastián Vélez, creo que sí, que si hubiese sido la situación al revés, si hubiésemos tenido la tomografía, pero nos persistía la duda de lesión diafragmática por la trayectoria o por el orificio de ingreso, en ese caso sí, una laparoscopía. Era lo que quería decir. Doctora Cintia González. Hola, buenas noches de este lado. ¿Sabés bueno. qué? Doctora, para hablar, poneme la manito, porque si no yo, ahora te vi Es que justo no en el sé texto. dónde se pone, lo estaba buscando ahorita y antes sabía y ahora no sé. En las reacciones, donde dice reacciones. Okay. Listo. ¿Ah? Porque si no, no te veo. Dale. Perfecto. Bien. Bueno, como para puntualizar un poco, porque se han comentado muchas cosas, pero para que el mensaje llegue, recordemos que hay un ABC prehospitalario, ¿sí? Al momento del ingreso del paciente al hospital, nosotros hacemos un ABC, obviamente, en el showroom.
Y es ahí en ese ABC que nosotros detectamos los problemas. En este paciente había un problema de B y un problema de C, ¿sí? Que nos atañía en ese momento. ¿Qué puedo hacer yo en el showroom para resolver alguno de esos dos problemas? El problema de B con un drenaje pleural, el problema de C, evidentemente, las vías periféricas y ver cómo responda a la reanimación, más la resolución de B que viene primero que C, ¿sí? A menos que, bueno, queramos hacer el CAB, que es iniciar primero con circulación. Entonces ahí, importante, cuando llega un paciente al showroom, plantear, ¿qué puedo hacer yo en el showroom para ver la respuesta de este paciente a las lesiones que estoy viendo en el ABC? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo estoy poniendo, o sea, como cosas que para abrir un poco el tema. Colocar el drenaje pleural, entonces el paciente se estabiliza, listo, vamos al tomógrafo. No se estabiliza, definitivamente vamos a quirófano. Además, más en un paciente con múltiples lesiones de este tipo. Entonces, siempre tratar de trabajar en función de esquemas mentales que van a cambiar, obviamente, dependiendo de cómo el paciente, esto es algo dinámico, esto no es algo que es ABC y ya está, ¿sí? Luego, lo del tomógrafo, que todo el mundo puntualizaba lo del tomógrafo, el doctor bien dijo que no tienen un tomógrafo cerca ni del shockroom ni del quirófano, por lo que entendí, lo que evidentemente en un paciente que está en inestabilidad ni lo pensamos, a menos que tengamos, bueno, el protocolo de transfusión masiva, pero tenemos que tener, obviamente, el TAC cerca y no lo tenían por lo que dijo el colega. Entonces, en ese caso, paciente inestable, vamos a quirófano. Con respecto a la laparoscopia, es un punto que sí quería resaltar. Un paciente que si bien se estabilizó en quirófano, ¿sí? Con la transfusión y con el drenaje pleural que colocaron, nunca hay que olvidar que un paciente que estuvo inestable ya tiene una microdinamia alterada, ¿sí? La macrohemodinamia se estabiliza, por eso el anestesiólogo les dice que está todo ok. Pero la microdinamia está alterada, entonces ahí jugarse a colocar un laparoscopio, hay que ponerlo en una balanza. Bien dijo el doctor que bueno, que la generación de él hubiese hecho una laparotomía, las generaciones nuevas quieren usar el laparoscopio, pero hay que tener bien puntualizado en qué momento se usa el laparoscopio y en qué momento no, porque la laparoscopia vino a ayudarnos un montón, sobre todo en las lesiones diafragmáticas. Pero bueno, esos eran los puntos así como bien de cierre, no sé. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por los aportes. Bárbaro. Daniel Terra, creo que habías levantado la mano, no sé si después la bajaste. Hola, sí, buen saludo a todos. Sí, la había ¿Cómo vas, levantado Daniel? porque las puntualizaciones que iba a hacer ya las hicieron los colegas anteriores. Quería enfatizar que antes de subir al blog, creo que lo resumió bien la doctora que me precedió. Hay que, hasta que no completemos los puntos A, B y C, no se puede mover, porque si no, en realidad no estamos haciendo el ABC adecuado. Creo que con un tubo de tórax resolvemos la parte pleural. Yo coincido con Sebastián, lo hubiese llevado el tomógrafo, ya hubiese ahorrado la ventana pericárica porque iba a ver que el pericardio no tenía lesión. Y después en el abdomen iba a estar normal, y después sí, es cuestionable. Yo soy muy laparoscopista también, habría que estar ahí. Capaz que hubiese decidido diferirla un poco más, la laparoscopía, pero si lo hubiese hecho, quizás no sé si en el mismo momento o al otro día, pero lo hubiese explorado por vía laparoscópica después la parte abdominal, porque la tomografía iba a estar normal. Eso en resumen. Gracias. Gracias, Daniel. Nicolás. Sí, más o menos se ha dicho todo, ¿no? No es una crítica al follow. Yo también soy un clásico. Este paciente no dudo que le hubiera hecho la laparotomía y no la laparoscopía, pero hay que tener cuidado, digo, y acá se abre otro punto de reflexión, con los residentes hay que tener cuidado, porque siempre están muy entusiasmados por la laparoscopía. La herida esta diafragma es la ideal para empezar por la laparoscopía en el trauma. Digo, la herida en sí es ideal, pero lo que no es ideal es el paciente, digo, el escenario es totalmente distinto. Yo iba por el camino de que habló recién Daniel y los demás. Digo, primero el tubo de tórax en el showroom, después digo, todo el escenario. Ahora, cuando uno tiene que tomar la decisión y ya está el paciente en el bloque quirúrgico, no tenés la tomografía previa a la laparoscopía que se siempre para ver retroperitoneo y otras cosas, yo creo que definitivamente no me hubiera metido por la laparoscopía. Pero hay que tener cuidado con el entusiasmo, digo, por la técnica que es linda, por los residentes que te dicen, digo, ¿por qué no lo podemos hacer por la laparoscopía? Se puede hacer, pero digo, bueno, todo. Te silenciaste, Nicolás, pero bueno, ya estabas terminando. Sí, perdón, fueron todos los comentarios que dijeron los anteriores, pero digo, da para discutir
discutir y el caso está muy bueno. Bárbaro, gracias, Nico. Agustín. Hola. ¿Cómo te va, Hola. Agustín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Pues me presento porque no me conocen, Adelante, sí. obviamente, muchos de los colegas. Soy el doctor Agustín Estefani, asistente de la Clínica 3 del Maciel con servicios en Salto y hago guardia cirujano en Salto. No, pasarlo cortito porque ya se discutió todo lo que dijeron los colegas que obviamente tienen mucho más experiencia que yo personalmente. En el centro de Salto es un hospital del interior del país que no cuenta con tomógrafo, hay que trasladar el paciente y seguramente en un paciente en las circunstancias que lo recibieron, seguramente iba a bloc directo y actuar como actuaron y hacer una laparotomía. Lo que me quedó la duda que uno de los doctores planteó es, capaz me perdí, que lo que iba a plantear, ¿qué hicieron con la herida infraclavicular? ¿Cómo resolvieron esa herida? No sé si lo comentaron y me lo perdí o está pendiente discutir ese tema. Porque también tenía una herida en el antebrazo que capaz dificulta saber si tiene una herida por la herida de bala en el antebrazo de la radial o que puede tener una lesión de vasos subclavios y está sin pulso en el miembro superior izquierdo. No sé si discutieron ese tema o bien a continuación. Todavía no lo discutimos, tenía pulsos radiales presentes y la herida después, la infraclavicular se exploró después. Ah, está. Bárbaro. Gracias, Agustín. Gracias a ti. Sebastián. Bueno, creo que en este caso lo que nos tiene que quedar como buen mensaje, a veces lo discutimos y lo decimos siempre, que en la medida de lo posible siempre hacer una tomografía. Sobre todo con heridas de 2 zonas, 2 regiones, que nos van a permitir tener un buen plan quirúrgico y nos van a ayudar a decidir, ¿no? Ahora, yo espero, Polo, que si el paciente estaba bien, le pusiste el tubo para hacer la laparoscopía, también espero, no sé si lo hiciste, pero también de ver que haya quedado totalmente evacuado el tórax, con una toracoscopía, ¿no? Ya que estábamos en el baile, no sé si también hiciste eso. Bueno, a ver, ahora te van a seguir contando cómo sigue este Perdidos en la Noche. Adelante, Madrón. Bien. Me faltó agregar el tema. Exploramos la lesión infraclavicular, tocamos en un momento la subclavia que estaba... Latía bien y no tenía lesión en ese momento. Culminamos la cirugía, se trasladó al paciente a CTI. En el posoperatorio inmediato, los intensivistas lo bajaron al tomógrafo para valorar otras lesiones. Se comprobó una fractura multifragmentaria del séptimo arco costal, el sector posterior izquierdo, consolidaciones paranquimatosas, por esquirlas metálicas que comprometían la totalidad del lóbulo superior izquierdo y el segmento apical, y basal posterior, algo de moneumotórax a izquierda, de la santidad, y a la parte abdominal, por detrás del fondo gástrico, esquirlas metálicas también a nivel de hipocondrio izquierdo, intraabdominal, en las partes blandas, escasas burbujas de neumoperitoneo, sin líquido libre abdominal y sin evidencia de hemoperitoneo. Para que Guillermo te va a hacer algún comentario. Para un poquito, aguantá un segundito. Guillermo. Sí, muchas gracias. No, bueno, muy interesante el caso porque dio para hablar de un montón de cuestiones, pero un pequeño comentario técnico nada más, lo que mencionaba recién, Sebastián, con respecto al tema de si había quedado de motora residual. Muchas veces cuando uno está haciendo la videolaparoscopía y hay un orificio del diafragma, puede aprovechar el mismo orificio para meterse en el tórax y, bueno, tener un vistazo rápido. No es una videotoracoscopía formal, pero uno ya con eso puede tener en claro si hay muchos coágulos en el tórax, si es necesario evacuarlo por alguna vía o no. Así que desde ese punto de vista creo que es una cosa que se puede hacer, se puede agregar. Y después, bueno, por supuesto, como mencionó anteriormente el doctor Agustín, hay que tener en cuenta también el manejo de un paciente como este en un lugar donde no hay tomografía, ¿no? Un lugar de menor cantidad de recursos, donde hay sí, por supuesto que las conductas obviamente son más invasivas y uno quiere irse de quirófano sin dejar ninguna lesión desapercibida, por lo cual en ese caso apunta a la cuestión relacionada con la laparotomía exploradora. Gracias, Guillermo. Excelente. Acá, como decía Carlos Pilasi en el chat, y yo también no
no nos quedó claro el tema de la exploración subclavicular. ¿Qué es lo que hicieron, Polo? Extendimos un poco la lesión, metimos un dedo, vimos que era penetrante a nivel torácico y se tocaba el paquete subclavio hacia arriba sin ningún tipo de conformación de un hematoma, ni nada, se tocaba el pulso de la subclavia sin problema. O sea, metieron un dedo para dentro del tórax, no hicieron una Y toracotomía. la dejamos por eso, o sea, en la propia herida se agrandó un poquito y metimos un dedo y quedó por ahí. Ay, Tito. Bueno, a ver, Carlos. Cuando colocamos el drenaje pleural se aspiró y no salió más. Salieron esos 900, 900 y algo y se acabó. Vos sí que sos guapo. Si no, Carlos, lo hubiéramos partido al medio. Perdido por perdido. Yo quiero ver que, mirá, Daniel Terra se agarra la cabeza, mirá. No, yo solo quiero, mi opinión es que yo no recomendaría hacer eso nunca tampoco, porque a ver, el problema es que acá en inglés se dice poke a skunk, como como se llama, un zorrillo, como tocar un zorrillo. El problema es que sí, porque es un riesgo. Entonces, si el paciente tiene signos duros, lo que yo tengo que hacer es ir a explorarlo, y antes de meterme a poke a skunk, a tocar este zorrillo, tengo que primero tener control proximal y distal, porque si tenía una lesión, yo me pongo a mover ahí, me sale un chorro de sangre, listo, hasta aquí llegamos. Si el paciente tiene solamente signos, no tiene signos duros, como era el caso de este paciente, entonces este paciente puede esperar, y lo vamos a ver después con un angio, ver que si es que tenía alguna lesión a lo mejor menor, un pequeño pseudoaneurisma o algo, que a lo mejor en este caso no está sangrando, no tiene alguna cosa. Pero meterse con el dedo a tocar tiene el riesgo de hacerlo sangrar, por lo tanto yo no lo recomendaría hacer nunca. Otra cosa, a lo mejor sacar la piel, así como un debridamiento de la piel, de la herida, como de sacar la parte muerta ahí, ya está, pero hasta ahí llegaría yo, no me metería más en eso. Por todo Daniel Terra, ¿querés ampliar algo, puse Daniel? el dedo. Si sangraba, dejaba el dedo hasta que el otro viniera, yo qué sé. Le No, llamaba, venía a las 3 de la mañana, vení que tiene una lesión de subclavia. Y solo no puedo. Sí, yo lo que te puedo decir es que coincido en principio con Carlos. Yo no recomiendo esa maniobra. Realmente, si uno tiene una duda razonable de que el paciente pueda tener una lesión, o quiero hacer realmente una exploración, bueno, quedan dos opciones. O si tengo mucha experiencia y tengo todo el equipamiento, puedo intentar hacer una pleuroscopía convencional. Estamos hablando de que el paciente no tiene una intubación selectiva, está con intubación con un tubo orotraqueal común, eso mantiene un pulmón ventilado, tiene un lóbulo superior prácticamente está hepatizado por una sufusión hemorrágica, ese lóbulo no va a colapsar, por lo tanto hacer un colapso pulmonar va a estar muy difícil en estas condiciones, y hacer una exploración adecuada de la cavidad pleural y del mediastino anterior y posterior va a estar difícil, hay que tener mucha experiencia, y yo creo que en este caso yo personalmente no lo recomiendo. Yo creo que si el paciente tiene una duda o me queda la duda de que pueda tener una lesión, prefiero hacer una toracotomía segura, porque como dice Carlos, si tiene un pseudoaneurismo, tiene una lesión contenida y yo la exploro mal, en el momento que se sangra, el paciente se sanguina mientras yo hago la conversión a una toracotomía. Así que yo preferiría en este paciente joven que está estable, prefiero lo pongo de costado, le hago una toracotomía posterolateral y lo exploro con posibilidad de tener un clampeo y un dominio vascular proximal y distal. Eso es lo que yo hubiese hecho. Yo he tratado de mantenerme medio callado en el Ateneo porque yo soy muy charlatán, pero bueno, llegado a este punto voy a decir algo. Coincido plenamente con Carlos y con Daniel, porque yo creo que en trauma hay determinados principios que exceden las regiones, principios que se utilizan en el trauma penetrante de cuello y que se pueden extrapolar a otras regiones. ¿Y por qué cito el cuello? Porque creo que es más claro que si alguien quiere explorar un cuello, tiene dudas si hay un hematoma, puede tener una lesión vascular, no tiene signos duros claros, nadie le mete un dedo adentro para escarbar con el dedo y ver si eso salta o no un chorro de sangre.
Entonces creo que eso mismo puede ser extrapolable a otras regiones, y ni que hablar del tórax, por esto que acaba de decir Daniel. Creo que no te da el tiempo de hacer la toracotomía y acceder si se te viene la noche. Me parece que es una cosa muy, muy arriesgada, ¿no? Esto es válido para lo mismo que uno puede verse tentado en una herida subsifoidea y diría, bueno, y esta herida capaz que va hacia arriba y puede ser, puede tener una herida cardíaca asociada, el paciente está estable, no le meten el dedo, le hacen una ventana si está estable. Creo que es lo mismo para todos los sectores, podríamos seguir ejemplificando en muslos, no meten un dedo para escarbar si hay una herida femoral. Primero se domina el paquete por arriba y por abajo, ¿no? No sé, Madelón, creo que estabas por pasar la tomografía, ¿no? Sí. Vemos el drenaje pleural, esquirlas por atrás del estómago. Y sin líquido libre. Pasa de vuelta. De nuevo. Sí, hay una imagen ahí metálica bien retrogástrica, ¿no? Sí. Quizás el Está en la vecindad de la cola pancreática. Porque pasó a través del diafragma y quedó retrogástrica por el Claro, retroperitoneal. claro. Por eso es que tiene un agujero por el diafragma. Entonces acá viene una segunda consideración que hace rato que yo estaba por hablar, pero bueno, no quería interrumpir porque está muy lindo, todos los aportes, muy valiosos los aportes que todo el mundo ha hecho, ¿no? Este paciente cursa 2 etapas que ustedes la describieron muy bien, la doctora Cintia González, una etapa de shock inicial evidente desde el punto de vista de la valoración de la macrohemodinamia, y luego una aparente estabilización del paciente, pero hay que pensar que este paciente tiene una deuda de oxígeno, por eso estaba en shock, la tiene ahora. Entonces nuestras decisiones no pueden ser prescindentes de eso, que estamos ahora en una etapa en la cual el shock se ha estabilizado de cierta forma, pero el paciente pasó por una etapa de shock con manifestaciones claras desde el punto de vista macrohemodinámico. Tan claras que a ustedes los llevaron a tomar decisiones de llevárselo rápidamente para hacer operaciones y hacer una ventana pericárdica para descartar una herida cardíaca. O sea, realmente pensaron en cosas con mucha sensatez, y hoy fueron a hacer una ventana diagnóstica. Esto aclarándole un poco al doctor Diego Rodríguez, creo que no nadie pensó en ventana terapéutica, creo que fue como maniobra diagnóstica pensando en una posible herida cardíaca. Y luego la discusión nuestra se centra, y es bien interesante, yo la resumiría todo lo que se ha discutido acá, el rol actual de la videolaparoscopía en trauma. Y estamos, creo yo, en una época de transición, y por eso se ha discutido tanto acá en este Ateneo este tema con este paciente. Porque yo creo que hace 25 años atrás o 20 años atrás nadie discutía nada. Este paciente va a una laparotomía mediana y punto. Pero hoy las cosas han cambiado a lo largo de los años y la videolaparoscopía ha ido ganando un terreno. Pero ¿cuál es nuestro riesgo? Fijarle límites a ese terreno y decir, bueno, ¿hasta dónde están nuestros límites? ¿Hasta dónde podemos llegar con un diagnóstico certero, con una tasa baja de lesiones inadvertidas por exploraciones videolaparoscópicas, si las pudiéramos comparar con la laparotomía, versus la morbilidad reconocida de una laparotomía sifopúbica contra la morbilidad mínima de una videolaparoscopía? Algunas indicaciones al día de hoy creo que están bastante claras. Por ejemplo, como un complemento de la valoración de las heridas penetrantes por heridas punzocortantes de la pared anterior del abdomen en pacientes estables. Y quiero terminar de definir si son penetrantes o no, si de pronto tienen una lesión puntiforme, como hemos mostrado nosotros en la experiencia nuestra inicial en el Hospital de Clínicas con la sutura de un punto de una lesión, una enterografia, una cosa así muy, muy concreta. Y lo que se haya establecido como más, digamos, internacionalmente reconocido, que es el estudio de las heridas penetrantes toracoabdominales izquierdas por arma blanca, en la cual se hace la reparación diafragmática, incluso si se puede, por videolaparoscópica. Y su extensión al tórax, como decían, se podía haber hecho a través de diafragmática la aspiración del hemotórax para evitar el hemotórax residual, pero creo que estamos realmente en un momento
de transición en lo que tiene que ver con las indicaciones de la videolaparoscopía. Pero hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa? Acá estamos frente a una herida por proyectil de arma de fuego. Entonces acá las lesiones inadvertidas pueden ser un verdadero problema en el posoperatorio inmediato de estos enfermos. Yo no sé si esto que estamos viendo ahora en la tomografía computarizada se asocia a lesiones o no, si tiene una lesión de la cola de páncreas o no, o si tiene una lesión retrogástrica o no. Pero honestamente me hubiese quedado más tranquilo si yo hubiese podido decolar todo el estómago, entrar a la traqueoidal de los epiplones, hacer la exploración sistemática que está indicada en trauma desde el esófago al recto, cuando estamos frente a una herida penetrante por proyectil de arma de fuego. Y por otro lado, a mí no me gusta hacer en trauma razonamientos contrafácticos. ¿Qué hubiese sucedido? Sí. Porque bueno, si no lo hicimos, después ya todo se puede adivinar. Porque si realmente lo hubiésemos hecho, y yo suscribo lo que se planteó acá, creo que a este paciente yo le hubiera colocado un drenaje pleural y lo hubiera llevado al tomógrafo, una vez que más o menos se estabilizó. Porque si se estabilizó tanto como para hacer una laparoscopía, obviamente admitía una tomografía. Si lo hubiésemos hecho una tomografía, posiblemente no hubiésemos visto esta herida diafragmática. Pero capaz que viendo esta esquirla metálica, yo no tendría ninguna duda de hacerle una laparotomía exploradora a este enfermo, porque acá me enfrento a otro de los aspectos, que son las limitantes de la videolaparoscopía para la exploración de determinadas regiones, como son las zonas secundariamente retroperitoneales, las vísceras acoladas, como es el propio retroperitoneo, salvo que tenga un hematoma evidente de zona 1, que bueno, que se ve de todos lados. Pero aquí tenemos el problema de las lesiones retroperitoneales de las vísceras acoladas, como puede ser el ligamento coronario del estómago, o como puede ser el páncreas secundariamente retroperitoneal, o los sectores acolados del colon. Entonces, capaz que con esta tomografía, este enfermo iba a la laparotomía sí o sí. Pero claro, es un razonamiento contrafáctico. No tenemos la tomografía, no podemos decir cómo hubiésemos actuado. O sea, esta tomografía es posterior. Así que ahora yo sé que Madelón nos va a preguntar cómo vamos a actuar ahora, seguramente. Perdón, Fernando. Sí, adelante, Nicolás. De todos modos, ¿parece una esquirla eso o es toda la bala? Porque yo lo veo bastante grande. Y es metal, no sé. No, porque si es así, estaríamos hablando de que no hubo entrada y salida, que tiene la... Bueno, aquí tenemos dos manos levantadas. Capaz que alguno de ellos te ayuda con la respuesta a esta pregunta tuya, Nicolás. Sebastián. Bueno, yo casualmente había preguntado si eso era un solo orificio o si era tangencial, porque realmente, a ver, nos cuesta decir que un solo orificio es tangencial. Entonces, siempre buscamos el segundo orificio o la lesión. Y en este caso creo que, Juan Carlos dijo que él le pareció tangencial. De todas maneras, a mí, antes de emitir ese dato, yo pensaría que debería buscar la otra lesión primero y ver que no sea solamente un orificio y tener el proyectil como donde lo encontramos, que me parece que es el proyectil entero. No es una esquirla y parece el proyectil. Entonces, volviendo para atrás, me parece que la lesión era única, la de diafragma que vi. No sé qué opino, Juan Carlos, ¿qué te parece? Mirá, nosotros cuando vimos que tenía un orificio lateral en el sector izquierdo, dijimos, bueno, acá está la salida de esta lesión, pues tenía una arriba y otra abajo, y directamente veíamos, cuando lo dimos vuelta en la primera foto inicialmente, dijimos, ¿esta es la entrada o la salida? Porque pensamos, a ver, 8 orificios, 8 balas este tipo no iba a tener. 4 en los miembros superiores y entrada y salida a nivel tóraco-abdominal. Entonces dijimos, bueno, pensando un poco en eso que Fernando nos hablaba al inicio, dijimos, bueno, a esta hora pensemos qué es lo que tiene este tipo. Bueno, tiene una en el tórax y otra seguramente en el abdomen. Y entonces fue lo que nos quedamos con esa idea. Por eso un poco de perdidos en la noche, de a ver, ¿frente a qué estamos? Frente a una lesión, entrada y salida. ¿Cuáles son las lesiones que teníamos a nivel abdominal en este momento? Y cuando la exploración que hicimos,
después de estar un buen rato con el enfermo dándolo vuelta, mirando para un lado, para el otro, las asas intestinales, pasándole la sonda nasogástrica, preparando el azul de metileno, a todo eso dijimos, bueno, este tipo en este momento lesión de víscera hueca no tiene, sangrado no hay, pérdida de bilis no hay, contenido intestinal no vemos, materia fecal no vemos. O sea, si tiene algo más, no lo sé, capaz que aparece mañana o aparecerá en la tomografía dentro de un par de horas y vendremos de vuelta. O sea, nos fuimos de la sala de operaciones teniendo todas las posibilidades que teníamos en ese momento, considerando de que habíamos hecho lo que estaba a nuestro alcance en ese momento. Gracias, Carlos. Carlos Folo. Carlos Pilasi. No, era la pregunta similar a la de Seba. O sea, si quedamos que esto era tangencial, entonces, ¿dónde estaba la bala? O no sé, o asumieron que, no sé, quedó en el tórax y como estaban en el abdomen no se podía ver, pero debería estar en el tórax. No sé, a mí yo hubiera estado más incómodo con ese, sin entender dónde estaba, porque obviamente entiendo lo que dice Polo, que no había ninguna de las cosas que uno va a buscar, ni sangre, ni bilis, ni contenido intestinal. Pero bueno, a lo mejor la exploración por la laparoscópica también tiene más limitaciones. ¿Cómo veo la transcavidad de los epiplones? ¿Cómo exploro el retroperitoneo? La verdad que para mí eso ya habría sido indicación de conversión. Bien, claro. Nicolás. Sí, está buenísimo, pero el tema es que ya no es conversión, porque el enfermo lo sacaron de bloque quirúrgico y lo bajaron al tomógrafo, y ahora lo tenemos en el tomógrafo con esta situación, ¿no? Y me gusta hablar y me gusta razonar el tema de los distractores en el trauma, y hemos estado toda la tarde con la bala de abajo y la bala de arriba, inclusive en la tomografía nadie dijo nada, no sé ni dónde está, si pasó, si tenemos algún trayecto, alguna lesión de la bala de arriba. Y la de los antebrazos también no tiene nada, entonces. Nos quedamos discutiendo esta bala sola. Bueno, pero mira que esta bala dio para conversar, ¿eh? Y la de arriba, le metieron un dedito a la subclavia, la torearon, no vieron nada. Yo creo que está más tranquilo, ¿no? Drenaje pleural. La arriba creo que fue así. Bueno, contanos cómo sigue esto, Madelón. Nos tenés en ascuas. Voy. Con la tomografía decidimos un control clínico evolutivo. El paciente se mantuvo 7 días en cuidados intensivos, sin requerimiento de vasopresores. Se extubó, creo que fue a los 4 días del ingreso sin incidentes, y se le dio el alta a cuidados intermedios, donde una vez que estuvo a los 4 días de estar en cuidados intermedios, se retiró sin alta médica, con el drenaje pleural, reconsultando el mismo día por registros febriles, se le inició antibiótico. A los 3 días siguientes, el drenaje pleural se mantuvo sin gasto, por lo que el equipo de cirugía de tórax se lo retira, y nuevamente una vez que le sacan el drenaje, el paciente se retira sin alta médica, reconsultando de nuevo a las 24 horas por fiebre, dinero, tos y expectoración. Se fue al hospital 2 veces, Madelón, ¿es eso? Sí. Se plantea una infección respiratoria baja, se solicitó una tomografía de tórax, que es una consolidación pulmonar, y aumento del hemotórax, por lo que el equipo de cirugía de tórax coloca un nuevo drenaje pleural en el hemitórax izquierdo, consiguiendo un gasto hematopurulento de 200 mililitros, que cultiva un Staphylococcus aureus. El 16 de marzo, luego de una buena evolución, se retira el drenaje pleural sin incidentes, y nuevamente el paciente se vuelve a jugar del hospital al día siguiente del retiro del drenaje de tórax. Esto fue el 17, hoy estamos a 21, todavía no ha vuelto. Todavía no apareció. Resiliente. Bien, bien. Bueno, muy interesante el caso, dio para discutir algunos de los
aspectos importantes del manejo, del manejo del trauma, del tóraco abdominal y del torácico. Me gustaría saber si alguien quiere agregar algún otro comentario. Sí, Carlos, adelante. Sí, solamente para hacer una especie de cierre acá, porque hemos visto que hay distintas, siempre hay más de una forma de hacer las cosas, pero yo solamente quiero recordar que el paciente en trauma, uno tiene que ser seguro. Y los protocolos y esto de ABC está básicamente para que no se nos pasen cosas. Entonces uno toma decisiones y a veces hace cosas que no fue necesario, no tenía nada, pero había que evaluarlo primero para hacerlo. Entonces cuando el paciente llega inestable y uno decide que este paciente está en shock, y en este caso teníamos dos fuentes de shock, obstructivo o hemorrágico, o ambas. El shock obstructivo es neumotórax hipertensivo o taponamiento cardíaco, y le ponemos entonces el tubo al llegar al paciente. Con eso ya saco el componente de neumotórax hipertensivo de la ecuación. Lo llevo a quirófano si el paciente no mejora, porque claramente me quedan los otros dos focos. Parto por la ventana pericárdica, porque si me sale sangre activamente sangrando, mi objetivo entonces va a ser ir a abordar eso y reparar ese corazón. Si es que me sale negativa, como en este caso, paso entonces a dónde está el sangrado. Ya tenía el tubo pleural, por lo tanto sé que ese no era el sangrado porque habían solamente 900 ml. Hay otro lugar donde puede haber sido el foco y para eso tengo que hacer la parotomía, porque el paciente sigue estando en shock. Y la reanimación de un paciente en shock no termina cuando se le pasa 1 litro de sangre o 2 litros o 2 unidades de sangre, o cuando la presión se normaliza. Es un proceso que dura mucho más tiempo y en general dura una fase después de la cirugía durante el intensivo. O sea, no es una cosa tan inmediata porque hay que recuperar toda la alteración metabólica que se produce en este paciente, no solamente un número que hay que volver a la normalidad. Entonces, con el objetivo primero de salvar la vida del paciente, tenemos que tener este foco. Y lo segundo es obviamente ir a ver el tema de las extremidades. Entonces, como sabíamos que tenían los pulsos estaban simétricos, que no teníamos un problema entonces de perfusión distal, eso nos podemos quedar tranquilos y evaluarlo en una fase posterior con un angio-TAC. Me imagino que lo que se hizo fue un angio-TAC porque sí es muy importante ver los vasos, porque aunque no tenga un signo duro, puede tener otras cosas que sí pueden requerir de intervencional o de tratamiento endovascular, como por ejemplo algún tipo de pseudoneurisma. Eso. Entonces creo que la evaluación, y para mí lo seguro, insisto en la seguridad en un paciente inestable, la laparotomía es lo que nos va a dar la certeza de poder evaluar todos los sitios de sangrado que con fácil llegada, incluso en estos tórax abdominales, yo estoy de acuerdo con lo que decía Seba, los lavados del tórax, justamente para evitarse problemas como el que tuvo este paciente del empiema. Uno puede incluso abrir la incisión, y lo hemos hecho así, abrir más la incisión del diafragma, lavar por ahí y aspirar por el tubo pleural, y hacemos una especie como de circuito hasta que tenemos bien lavado. Sobre todo cuando hay concomitante lesión de estómago, que lo hemos visto varias veces también eso. Entonces, creo que lo importante es la seguridad de nuestros pacientes, distintas formas de hacerlo, pero mantener claramente los objetivos y por qué estamos haciendo una cosa y no volver atrás si el paciente se estabiliza, porque eso puede ser falsamente asegurador. Excelente resumen, Carlos. Excelente resumen. Creo que tocaste muchos de los aspectos que son sobresalientes fueron sobresalientes a lo largo del análisis de este paciente, de este caso clínico. Daniel. Daniel Terra. Quería contestar una pregunta que acabo de leer en el chat que es acerca del abordaje torácico para la exploración. Puntualmente en este paciente, creo que la pregunta era si hacerle una toracotomía posterolateral o una esternotomía. Yo creo que cuando hay una sospecha por el trayecto o por los elementos que surjan del análisis del trayecto de la lesión y que uno piensa que puede tener un compromiso de las ramas aórtico, fundamentalmente la subclavia, yo en lo personal prefiero hacer una toracotomía posterolateral porque la subclavia es el vaso más posterior del callado. Un abordaje anterior no es que no se pueda hacer, pero da mucho más trabajo. Y lo otro es que en los segmentos posteriores del lóbulo inferior y de la vena pulmonar inferior es bastante difícil de abordar con un pulmón que está expandido el sector S, por un abordaje, por una esternotomía o por una clamshell. Entonces yo
pensando en la topografía de las lesiones y en las eventuales posibles lesiones que pueda tener este paciente a nivel del lóbulo inferior, los elementos vasculares de la vena pulmonar inferior y de la arteria subclavia izquierda, yo le hubiese preferido hacer un abordaje, una toracotomía posterolateral izquierda, clásica. Y no hay que olvidar que lo clásico y lo viejo también tiene sus indicaciones. Lo moderno está bueno, es bueno crecer, es bueno desarrollarse, pero a veces, creo que fue Carlos que lo dijo, hay indicaciones clásicas que en la cirugía de trauma hay que ser seguro. Ese es lo que yo les puedo dar como opinión de veterano. Gracias. Gracias, Daniel. Sí, la gran limitante que te encontrás a veces en el enfermo traumatizado, y ni que hablar si está en shock, si está inestable, la toracotomía posterolateral implica cambiar toda la posición del paciente, colocarlo en decúbito lateral, dejar un pulmón declive. Es una incisión amplia que lleva su tiempo también, que realmente el acceso a través de la anterolateral, si la llevas bien hecha hasta la mesa y abrís extendiéndote por los cartílagos, permite más o menos un campo bastante amplio, rápido. El gran problema que tenés en trauma a veces es el tiempo. No es el caso de este paciente que no estaba tan... Este paciente estaba bastante... ¿no? Claro. No estaba tan embromado. Pero cuando tenés una herida de subclavia, habitualmente tenés un enfermo que le entras por la anterolateral y te tratas de manejar con ella, eventualmente ampliándola a través de los cartílagos y abriendo el finoquieto lo más ampliamente posible, porque ya cambiar la posición del paciente, rotarlo hacia el epítoras contralateral y posicionarlo y todo eso lleva un tiempo, ¿verdad? Que a veces en trauma significa una pérdida de sangre de glóbulos rojos que cuesta mucho, ¿no? Que cuesta mucho en lo inmediato y en la evolución ulterior del enfermo. Pero estamos básicamente de acuerdo con todo. Bueno, realmente ha sido un Ateneo que dio para discutir muchas cosas, para ir poniéndonos al día en este comienzo de año. Yo les agradezco muchísimo la participación de todos y los valiosísimos aportes que han hecho. Les agradezco muchísimo al Folo y a Madelón por este caso tan interesante que trajeron y que nos abrió las puertas para poder tocar varios de los temas bien importantes del trauma tóraco-abdominal y torácico. Así que bueno, felicitaciones por el caso y nos encontramos el martes próximo, que va a presentar Sebastián Vélez de Córdoba, nos va a presentar un caso. Vamos a tratar de solucionar los problemas técnicos de Zoom para que no haya inconvenientes con el ingreso en el correr de la semana. Les pido disculpas por todas las dificultades que hubo con el ID y con todas esas cosas. Bueno, nos vemos. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Un abrazo para todos.